Bien, tenemos el siguiente, perdón, tenemos el siguiente caso, ¿no es cierto? Y es un proceso industrial. Este proceso industrial es un proceso de acople de dos piezas, ¿ya? Entonces, esta es la una pieza. Aquí está la una pieza, ¿no es cierto? En esta pieza es necesario que se acople esta otra pieza. Entonces, el proceso es el siguiente. El cilindro A, el cilindro A tiene, tiene la función de alimentar, ¿no es cierto? Es decir, de colocar esta pieza debajo del cilindro B para que el cilindro B pueda acoplar la segunda pieza dentro de esta y que sean una sola pieza. Es como una remachadora. El cilindro C, una vez que está acoplado, el cilindro C lo que hace es expulsar la pieza ya acoplada, ¿no? Entonces es un tipo como un cono, ¿no es cierto?, que se acopla o que se rellena con el espacio vacío, ¿no? Entonces, en esa secuencia de movimientos o en este problema real, ¿no es cierto? Nosotros vamos a darle la función al cilindro A de alimentación, al cilindro B remachar, al cilindro C expulsar ya la pieza acoplada. Entonces, la primera función bueno, el primer movimiento es el del cilindro A, ¿no es cierto? Que ya con la función, con la pieza lista, ¿no es cierto? Lo que hace es alimentar o poner debajo del cilindro B. El cilindro B, una vez que el cilindro A está afuera, ¿no es cierto? El cilindro B lo que hace es remachar. Una vez que el cilindro B remacha, regresa a su posición original. Cuando el cilindro B regresa, A va a regresar. Y cuando A regresa, C va a hacer la función de expulsar. ¿Ya? Entonces tenemos la siguiente secuencia. El primer paso, cilindro A sale, desplazamiento positivo del cilindro A. Segundo paso o etapa, cilindro B sale, ¿no es cierto? Remacha. Tercera etapa, cilindro B regresa. Cuarta etapa, cilindro A regresa. Quinta etapa, cilindro C expulsa. Y sexta etapa, cilindro B regresa. ¿Ya? Vamos a hacer este ejemplo con tres cilindros. Entonces, una vez dicho esto, vámonos a FluidSync. Vamos a poner nuevo, vamos a abrir el Grapset y vamos a hacer, recuerden que tenemos 6 etapas, ¿no? Son seis etapas las que tenemos, entonces más la etapa de inicio van a ser 8 etapas, ¿ya? Vamos a ir poniendo, perdón. Vamos a ir poniendo las 7 etapas. Voy a, voy a Ya, aquí tengo, voy a ir poniendo y de ahí elimino, ¿no? Esta es la etapa inicial, voy a poner, esta es la M0, esta es la etapa 1, voy a poner M1, la etapa 2, M2, etapa 3, M3, etapa 4 y M6, ¿no? Listo. Esta, esta última está de más. Listo, entonces voy a ir uniendo.
Si pueden ir haciendo a la par conmigo, sería muy bueno. Listo. Bien, esa es la etapa inicial. Esa etapa inicial, inicio, ¿no? Vamos con la primera etapa. La primera etapa es a más, ¿no es cierto? Y es la función de alimentar, ¿no es cierto? O alimentación. Alimentar. Espérenme un momento ya. En que creo que está diciendo algo, no creo que tiene el micro apagado. Mil disculpas. Tenemos en la primera etapa, que por cierto, también se les conoce como pasos, ¿no? De hecho, a ustedes aquí van a encontrar aquí como paso, ¿no? Que paso y etapa es lo mismo prácticamente. Vamos con la segunda, la segunda, la segunda etapa. La segunda etapa es B+, ¿no es cierto? Y B+ es remache, ¿no? O remachar. Es remachar. La segunda etapa es remachar. Vamos con la tercera etapa. La tercera etapa es B-, ¿no es cierto? Es el retorno de B. La cuarta etapa es A-. Sería bueno que vayan haciendo, si es que algo no sale, revisamos aquí mismo en clase. Y las dos últimas etapas es C+, que es expulsar. 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 Y el último es C-, ¿no? C-. Bien, como les decía, aquí puede que haya un temporizador, siempre ponemos un temporizador en esta transición, la siguiente transición, ¿no es cierto? Para tener un poco más claro con las transiciones, vamos de una vez a hacer el circuito neumático, entonces venimos acá y ponemos los tres cilindros, ¿no? Actuadores, vamos a poner el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. Vamos a intentar poner de manera en que lo podamos... Ya, ya. Así sería. Entonces vamos, este es el cilindro A. Va a ser de doble efecto. Por ahora solo vamos a trabajar con cilindros de doble efecto. Vamos a poner etiquetas cuando está adentro. Va a ser un sensor, ¿no? En este caso, la etiqueta puede ser un sensor o puede ser un elemento de activación mecánica o sensor, ¿no? O eléctrico. Entonces, cuando está dentro, a cero, y cuando está afuera, a uno, ¿no? Entonces ya tengo el cilindro A. El cilindro B es, en cambio, la función de expulsar. Igual va a ser B0 cuando está el sensor, que se va a encender cuando está adentro, y B1 cuando está afuera. Ya tengo B. Y voy a poner el cilindro C. Igual va a ser un cilindro de doble efecto y va a tener sus sensores C0 y C1, ¿no? Bien, hasta ahí, hasta ahí no hay ninguna pregunta aún, ¿verdad? Entonces vamos a poner el cilindro más o menos ahí. Listo, entonces una vez que tenemos esto
La idea de poner el circuito neumático es entender que el sensor A1 es el que se enciende cuando el cilindro sale y A0 es cuando el cilindro entra. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿no es cierto? Cuando A sale, ¿no es cierto? Cuando A sale, ¿cuál es el elemento de cambio? A1, ¿no? ¿Si estamos claros? Cuando B sale, ¿cuál es el elemento de cambio? B1, ¿no? Cuando B ingresa, el elemento de cambio en cambio es B0. Es el sensor que se va a activar, ¿no? Cuando A regresa, el elemento de cambio es A0. Cuando C sale es C1 y cuando C regresa es C0. ¿Ya? Sacamos rápidamente las ecuaciones, ¿no es cierto? Vamos a escribirlas, aún vamos a escribirlas. Aquí vamos a poner desde M0. Entonces, M0 es igual a ¿qué? ¿Me ayudan, por favor? ¿A qué es igual M0? Señor Morante. Sería igual a M6 por la etapa anterior C1. Ah, no, perdón, transición anterior C1 Ya, más M0 por M1. negado, ¿no? M1 negado. Ya, muy bien. Vamos con M1. Ashley, ¿a qué es igual M1? M, M1 es igual a la etapa igual que sería M4. No, a la etapa anterior, ¿no? Que sería, Ah, M0. ya, por la transición anterior. M3. No, Digo M2. T1, ¿no? F1 Ya, más la etapa actual, más la etapa actual que es M2. M1, por la M1, perdón. etapa que es M2, pero negada, ¿no? Es, Ya. Vamos, señor Castillo. Vamos con la siguiente. M2, M2, ¿cuál? M2 es igual a la etapa anterior, M1, por la transacción anterior a 1, por la etapa actual, que sería M2, por, eh, por la etapa, por la siguiente etapa, pero negada, M3, negada. Muy bien. Vamos, Solórzano. Vamos con la siguiente ecuación. Ya sería M2, M3, ¿no? por M, eso M3 es igual a M2 ya, por B1 ya, más M3 ya, por M4 negado. ya. Vamos, Guzmán. ¿Llegó Guzmán? Sí, ingeniero. Ya, ¿cuál sería la siguiente? M4 Ya, igual a M3 por B0 más M4 por M5 negado. muy bien. ¿Quién falta? ¿Alguien quiere voluntariamente? M5 a qué es igual. M5 sería igual a M4 M4. por, ya, Por A0, más, por M5, ya, por M6 negado. muy bien.
Y M6, la última, ¿a qué sería igual? A M5 Ya. Por, por C1 ya. Más, más M, M5, no, M6 sería. M6. Por la siguiente etapa, que sería M0, ¿no? Pero negada. Ya, aquí hay un error. Hay un error en una de las ecuaciones. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se dio cuenta? Es La aquí. M5, Aquí está. Es etapa anterior M6 por transición anterior. ¿Cuál es la transición anterior? No S1, S0, ¿no? Aquí es S0. Y está bien. Aquí está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Listo. Ya estamos, ¿no? Bien, ya tenemos las ecuaciones. Ahora, aquí vamos a hacer este diagrama de movimientos, ¿ya? Vamos a hacer este diagrama de movimiento. Este diagrama de movimiento es, vamos a representar cómo se va a comportar nuestro cilindro, ¿no? Entonces, aquí, primero que todo, vamos a poner más dos posiciones, ¿no? Es adentro y afuera, ¿ya? Igual acá. Dos posiciones, adentro y afuera. Bueno, al revés dije, ¿no? Afuera y adentro. Listo. Vamos a poner aquí también vamos a poner aquí los cilindros. Este va a ser el cilindro A y este va a ser el cilindro B. Listo. Bien. Vamos a ver. Aquí, lo que les decía, ¿no? El cilindro A, el cilindro A todos empiezan adentro, ¿no? Todos empiezan adentro. Entonces, el cilindro A, pero son tres cilindros, ¿no? Me falta uno más. Perdón. Vamos a poner el cilindro C. El cilindro C. Ya. Listo. Bien, entonces comenzamos ahora sí, ¿no? Comenzamos con el cilindro A que empieza adentro, ¿no es cierto? Esa es la posición inicial M0, ¿no? Aquí en la posición 1, bueno, a la posición 1 el cilindro A comienza a salir, ¿no? Sale el cilindro A. El cilindro B comienza adentro, ¿no es cierto? Cuando el cilindro A sale, ¿no es cierto? Recién el cilindro B comienza a salir, ¿no? Mientras tanto el cilindro A se mantiene adentro. El cilindro C se mantiene adentro durante todos estos puntos, ¿no? Cuando el cilindro B, una vez que salió, el cilindro B regresa, ¿no es cierto? El cilindro A sigue afuera, el cilindro C sigue adentro. Cuando el cilindro A detecta que el cilindro A regresó, ¿qué es lo que hizo? El cilindro A comienza a regresar, ¿no es cierto? Y el cilindro C sigue en cero. Cuando el cilindro A regresa, el cilindro C comienza a salir, ¿no? Y vuelve a entrar. Sale y entra y estos se mantienen adentro, ¿no? Y estas son las seis posiciones. Ahora, aquí está la primera etapa, perdón, las 6 etapas. La primera etapa es una etapa de alimentación.
Es una etapa de alimentación. La segunda etapa es una etapa de, ya, de remache. Y nos falta una etapa más, que es la etapa de expulsión, ¿no? Expulsión. ¿Ya? Entonces, esas son las tres etapas. Ahora, este diagrama, ¿no es cierto? Este diagrama también se le conoce como diagrama de movimiento. Este diagrama nos da una idea de cómo funcionan o cómo están, cómo van a funcionar los cilindros, ¿no? Entonces, en cada etapa, ¿no es cierto? En esta etapa el cilindro A está dentro, está afuera. Bueno, aquí empiezan, en la etapa 0 empiezan todos adentro. En esta etapa el cilindro A está afuera, ¿no es cierto? En la siguiente etapa el cilindro A está afuera, el cilindro B está afuera, ¿no es cierto? En la tercera etapa el cilindro A está afuera, el cilindro B está adentro, el cilindro C está adentro. En la cuarta etapa los tres cilindros están adentro. Y en la quinta etapa el cilindro B, C está afuera y en la sexta vuelve a entrar, ¿no? Así es como se ve, cómo funciona un diagrama de movimientos versus tiempo, ¿no? Por etapas. Bien, una vez que ya tengo esto, voy a copiarme estas fórmulas y voy a venirme acá al circuito neumático, ¿no es cierto? Y estas fórmulas me van a ayudar para yo poder yo poder implementar el control eléctrico, ¿no es cierto? En el circuito neumático. Bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que empiezo haciendo es colocando los elementos. Bueno, vamos a completar el circuito neumático. El circuito neumático, vamos desde el área de alimentación, vamos a poner las válvulas distribuidoras. Ya sabemos que son una 4-2, todas las válvulas son 4-2, listo. Entonces aquí simplemente conectamos. Conectamos, ¿no es cierto? Y luego conectamos todos los unos, conectamos a todos los unos conectamos a presión, ¿no? A la fuente de presión. De esta manera, todos los impares, en este caso solo he cogido válvulas 4-2, por lo tanto son números, perdón, tienen el mismo desfogue para tanto salida como entrada, ¿no? Como avance o retroceso. Entonces, bien, hasta ahí ya está listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir también aquí en estas válvulas con control eléctrico. Ese control eléctrico hace que estas válvulas se llamen electroválvulas. Y de una vez voy a poner nombre a las bobinas, ¿no? Este nombre a las bobinas suele ser, ya les había dicho, suele ser las últimas letras del abecedario, ¿no es cierto? Yo suelo poner X, Y, Z por el tema de, para que sea más fácil reconocer, ¿no? X1 es cuando sale A. X2 es cuando entra A. Perdón, sí, entra A. Y es cuando se controla C y Z es cuando se controla B, ¿no? Entonces,
Facilito, ¿no es cierto? Ya tengo mi circuito neumático, ¿no? Lo puedo probar. Bueno, aquí está al revés, ¿no? Si se dan cuenta, está al revés, entonces voy a corregir esto. Si es que no corrijo, no va a salir. Entonces vamos a corregir de una vez. La manera de corregir cuando está al revés es simplemente conectando las de esta manera. Y ahí ya va a estar bien, ¿no? Ahí me informa que están sobremontadas. En realidad es solo un warning, no es un error. Lo puedo poner más arriba y no va a pasar nada, ¿no? Y ahí está. Bien, entonces ya está cada cilindro, ¿no? Entonces ahora vengo al circuito eléctrico. Vamos con el circuito eléctrico, elementos de alimentación. Pongo los dos elementos de alimentación, que es positivo, negativo o línea neutro, ¿no es cierto? En los dos casos es prácticamente lo mismo. Y voy a comenzar haciendo esto, ¿no? En este caso, algo que no les dije ayer es colocar un start y un stop. Solo pusimos el start, ¿no? Entonces vamos a colocar el start y el stop. Entonces este es el start y vamos a poner el stop. Vamos a girar. Y aquí está el stop, ¿cierto? Y el start. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacerlo un poco más rápido que ayer. Vamos con interruptores. Solo los que están negados son normalmente cerrados, los demás son normalmente abiertos, los positivos, ¿no? Entonces aquí tengo normalmente abierto, normalmente abierto, normalmente abierto y un normalmente cerrado. Entonces aquí venimos el normalmente abierto, multiplica con otro normalmente abierto, ¿no es cierto? Y esto va a sumar, es decir, va a estar en paralelo con un normalmente abierto que multiplica con un normalmente cerrado. Voy a poner de una vez los nombres. Esta va a ser M6 por C0. M6 por C0. M0 por M1 que está negado. ¿No es cierto? Lo puse así para poder ya. Listo, ¿no? Entonces voy a poner el relé. ¿Dónde está el relé? El relé normalito, ¿no? El relé que va aquí. Listo. Bien. Hay una manera de conectar más rápido y es esta, ¿no? Ya, al final voy a conectar esto. Aquí voy a poner, este es mi start. Este es mi stop. Entonces, este es el M0, ¿no es cierto? Hasta ahí, esto es lo que hemos hecho ayer, ¿no? Entonces voy a ir un poco más rápido. La idea es poder... Ya. Listo. Vamos con el siguiente, que va a ser el M1. M1 es igual, ¿no? Vayan por favor viendo si es que hay errores, me dicen, ¿no es cierto? En este caso el T1 no voy a ponerlo, entonces va a ser un cable simplemente. Va a ser M1 por M2 negado.
Listo. Vamos con el siguiente, con el M2. M2 es igual a M1 por A1. M1 por A1 más M2 por M3 negado. Una de las ventajas que les había dicho ayer es que esto es repetitivo, ¿no? Sin embargo, no es la manera más eficiente de hacer las cosas, pero sí es la manera más segura de que salgan las cosas, ¿no? Vamos con el M3. El M3 es M2 por B1 más M3 por M4 negado. Vamos con el siguiente. M4 es M3 por M0. Y M4 por M5 negado. Nos faltan dos más. Vamos con el M5. M5 es igual a M4 por A0. M4 por A0. Y M5 por M6. M5 por M6. Y el último será igual a M6 es igual a M5 por C1 M6 por M0 negado. Ya. Bien, he terminado el circuito recién este es el circuito de control, ¿no? Control eléctrico. Dentro del circuito eléctrico tengo dos circuitos, ustedes esto lo van a ver, o tal vez ya lo vieron, pero lo van a ver un poco más detenido en control eléctrico. Tendrían que ver esto. Por eso es que esta materia tiene como correquisito a control eléctrico. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien. Ok, una duda. Es con respecto al diseño que está haciendo. ¿Cómo sacó la última parte donde está el negativo debajo del relé? ¿Qué es eso que salió ahí? Lo de abajo. ¿Esto de aquí? Sí, eso. Eso de ahí lo pone automáticamente ¿cómo es? Programa. Sí, el programa. Cuando usted ya le asigna el nombre al relé, ¿no es cierto? En Ya. este caso el M6, ¿qué es lo que hace el programa? Dice, el M6 es una bobina, ¿no es cierto? Que tiene contactos tiene contactos asociados, ¿no es cierto? Dentro de este circuito. O sea, dice que esta bobina está interconectada con este circuito, estos circuitos de acá. Lo pone automáticamente el programa, ¿no? Mm, Listo, entonces a estas bobinas, ¿no es cierto? A estas M1, M2, M3, a estas bobinas yo voy a tomar el, no es este de aquí, ¿no? Voy a tomar el contacto normalmente abierto, pero el contacto de trabajo, también ustedes eso van a ver en electrónica, perdón, en control eléctrico. Voy a tomar el contacto normalmente abierto de trabajo de estas bobinas, ¿no es cierto? Y las voy a conectar a las solenoides, ¿no? Y esto ya es el circuito de potencia, ¿no? Entonces, este es el circuito de potencia. Se lo voy a copiar
Control C. Control V. Control V. Control V. Control V. Otra vez. Ujú. A ver, aquí tengo un pequeño... Ya. En total tengo que poner 6 de estos, ¿no? Son 6 pasos, tengo que poner 6, también tengo 6 bobinas, o sea, 6 solenoides, entonces tengo que poner las 6, ¿no? Entonces aquí voy a poner la marca M1, ¿no es cierto? Va a ser el paso M1, la marca M2, la marca M3, M4, M5, M6, ¿ya? Y aquí voy a poner lo siguiente. A ver, aquí quiero que... En el primer paso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa primero? A sale, ¿no? Entonces, como A sale, X1 es el que tiene que activarse. Entonces voy poniendo X1. En el segundo paso, B sale. Entonces, para que B salga, se activa Z1. Entonces aquí pongo Z1. En el tercer paso, ¿no es cierto? B regresa. Entonces, para que regrese B es Z2. En el cuarto paso, A regresa, entonces pongo X2. En el quinto paso, C sale, entonces pongo Y1. Y en el último paso, regresa C, entonces pongo Y2, ¿ya? Esa es la lógica que tengo que seguir para conectar estos. Y luego, obviamente, voy a hacerle un poquito de zoom acá. Bien, entonces simplemente conecto. Bien, entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? Inge, disculpe, es con respecto a cómo enumeró los bobinos. Por ejemplo, usted le pone M1 en el primero, ¿por qué le pone X1 y luego el siguiente Z1, Z2 y X2? Ya, a ver. ¿Se acuerdan esto? Recuerden esto, ¿no? El primer paso es A más, ¿no es cierto? Ya. Aquí arriba va a ser la secuencia, ¿no? M1, M2, M3, porque va a ir cambiando o va a ir pasando, ¿no es cierto? Así, ¿no? De M0 va a pasar a M1, a M2, a M3, a M4, va a ir saltando, ¿no? Y de ahí regresa y otra vez M1, M2, M3, M4 y regresa, ¿no? Y es cíclico. Entonces, recuerden que M1 es A más, ¿no? Entonces, para que esto funcione, la pregunta es, si M1 es A más, ¿con qué solenoide tengo que conectar M1? Con la solenoide que hace que A salga. ¿Cuál es? X1, ¿no? M2, ¿no es cierto? M2 es B más. Entonces, ¿con qué solenoide yo conecto para que B salga? Con Z1, miren.
Z1 es la solenoide que hace. Entonces, M2 con Z1. M3 tiene que regresar B. Entonces, para que regrese B es la Z2, ¿no? La que está aquí. Entonces, esa es la lógica que yo voy siguiendo, ¿no? Yo voy siguiendo. Bien, ¿alguna otra pregunta o si está entendido? Sí, te entendí. Ya. Ahora, dentro del circuito eléctrico, yo tengo el circuito de control y también tengo el circuito de potencia, ¿no? Este es el circuito de potencia. Sea que no, en ese caso, porque solo es activación de solenoides, tal vez no represente gran consumo de corriente, ¿no? Pero los circuitos de potencia se caracterizan por tener un gran consumo de corriente, sobre todo en activación de motores. En ese caso no es tanto, ¿no? El consumo de corriente, pero bueno. Entonces, ahí como está, yo ya debería poner estar y esto debería comenzar a funcionar, ¿no? Antes de poner estar, voy a ir a opciones simulación y voy a poner el factor de ralentización, voy a poner en 5, esto es para que vaya un poco más lento y se pueda ver el proceso. Entonces vamos a ver. Miren, es un proceso cíclico, ¿no? Es decir, aquí vamos a poner esto un poquito más acá, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí. Entonces, si yo pongo start, algo así va, algo así es como tiene que funcionar. Vamos a probar el stop también. Ya, más o menos así es, ¿no? Si aplazamos stop, se para y regresa al inicio, ¿no es cierto? Y aplazamos otra vez start, vuelve a empezar. Bien, eso es así es como funciona, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está claro? Ya, en esa parte yo tengo mi circuito neumático, ¿no? Este es circuito neumático. Entonces entonces tengo el circuito neumático, el circuito de control eléctrico, ¿no es cierto? El circuito de potencia. Y hay algo más que yo puedo dibujar y es este diagrama de movimiento, ¿no es cierto? En este diagrama de movimiento yo voy a arrastrar el cilindro A. Voy a arrastrar el cilindro B. Solo quiero el desplazamiento y voy a arrastrar el cilindro C. Entonces yo quiero que ustedes vean, quiero que ustedes se concentren cómo o de qué se trata esto, ¿no? Este es un diagrama de movimiento, pero ese diagrama de movimiento es, miren, pues tengo que poner estar, ¿no? Ya, si se dan cuenta de qué se trata este gráfico. Este gráfico prácticamente lo que hace es el mismo diagrama que nosotros hicimos aquí, lo hace de manera automática, ¿no? Si se dan cuenta, miren, aquí está de manera automática. ¿Qué datos tenemos aquí? Tenemos la carrera del cilindro, ¿no es cierto? Aquí es 0 cuando está dentro.
acá es 50, su valor máximo o su carrera máxima 50 milímetros, ¿no es cierto? Su desplazamiento en todos los cilindros, ¿no? Si es que yo cambiara, por ejemplo, en el cilindro A, pusiera que el desplazamiento ahora es... no, dejémosle nomás. Espérense, a ver, quiero cambiar la carrera del cilindro. Aquí está. La carrera del cilindro la voy a poner, no en 50, la voy a poner en 100, ¿no? 100 milímetros. Tengo que cambiar también las etiquetas de accionamiento. En este caso voy a poner la etiqueta en 100. Ya. Ahí sí me va a permitir, ¿no es cierto? Y acá, ya, acá miren cómo se cambió el desplazamiento a 100, ¿no? Entonces, yo puedo configurar los cilindros, o sea, como yo quiera. De hecho, si yo tengo un cilindro que tiene un desplazamiento, en este caso carrera se llama, la carrera más larga que otro, ¿no es cierto? Puedo yo configurar todo aquí, ¿no? En los parámetros de los cilindros, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está claro? Inge, esa parte sí. ¿Será que podemos ir un poquito hacia atrás, o sea, en la parte del Grasset de las ecuaciones? Quiero Las ver. ecuaciones. Ajá. Ya. Ahí quiero ver cómo usted hace el planteamiento de las transiciones. ¿El T1 siempre va a comenzar M0 y un T1? Sí, de la etapa inicial o de inicio o de reposo que también se le conoce, a la primera transición, el T1 puede haber un temporizador o puede también ser igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir igual a 1? No es un segundo, sino que si es que no hay temporizador, aquí donde está el T1, coloco un 1. Entonces, en realidad, como es 1, es solo un cable, ¿no? No se pone. Ya, entonces después M1 va a ser nuestra ecuación y los movimientos que queramos hacer son nuestras transiciones, ¿verdad? Ya, Aquí a 1. sí, por ejemplo, cuando A sale, ¿no es cierto? Cuando A sale, porque aquí dice A más, es decir, A va a comenzar a salir. ¿Cuál es el elemento que cambia? Cuando A sale, el elemento que cambia o el sensor que se va a activar es A1, ¿sí? Ya. Cuando A sale, entonces, ¿cuál es el elemento de transición? A1. En la siguiente etapa, B sale. Cuando B sale, ¿cuál es el elemento que va a cambiar? Cuando B sale, el elemento que va a cambiar es B1. Ya, entonces, cuando B regresa, el elemento que cambia, ¿no? El elemento que cambia, cuando B regresa, el elemento que cambia es B0. Es el sensor que yo puse que se active cuando el cilindro está adentro, ¿no? Entonces, ese es el elemento que yo solo espero que cambie ese elemento para iniciar la siguiente etapa. Ya. Ajá. Inge, y la última etapa que tiene el MC ahí abajo, en el Grasset. Aquí. Ah, ya. Ya, solo era eso. Ya. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Ya, eso es bastante importante. Algo que se tiene que decir de Grapsed es que eh, e- este, es, este, esta lógica de contactores, ¿no es cierto? Es la misma lógica ladder. No sé si ustedes recibieron ladder, programaron en ladder. En ladder les dieron Grapsed
¿Sí? Ya. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. De hecho, si ustedes, por ejemplo, de hecho es todo tal cual, ¿no? Porque el M0, el M1, el M2, son marcas internas del PLC, ¿no es cierto? Y estas bobinas de aquí ya son las salidas tipo relé, ¿no es cierto? Del PLC. Las salidas tipo relé ya son activaciones de las salidas tipo relé del PLC. Y lo que hago es prácticamente solo darle la vuelta así, ¿no? Imagínense que giran en contra de las manecillas del reloj, giran 90 grados y ya tienen la programación ladder.